tener un hijo que es un poco inquieto, pero estas mamás tienen hijos donde muchas veces el resto de los papás del colegio han pedido y han juntado firmas para que se retiren de las escuelas. Estas historias te van a demostrar un poco de qué se trata esta enfermedad y también la historia de pelea, de lucha que tienen estas mamás para que sus hijos sean aceptados. Mi nombre es Lorena Moreno, soy la presidenta de la Fundación Por un Mañana Mejor, que se aboca a la concientización y la sensibilización del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno del neurodesarrollo de carácter crónico, sintomáticamente evolutivo. ¿Esto qué quiere decir? De que a medida que va pasando el tiempo se van incrementando más los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Dispersión, hiperactividad, impulsividad. La dispersión, para hablar de dispersión hablamos de un niño, en el caso de que hablemos de niño, hablamos de un niño que pierde las cosas, que parece no escuchar, que cuando la mamá le habla parece estar sordo, ¿sí? Creo que de los 250 papás, 200 hemos pasado por neudiometría, pensando que tenían realmente problemas de sordera. No es que sean sordos, simplemente están en su mundo. Y el TDAH no son discapacitados, hay que aclararlo, y está bueno aclararlo. Son chicos que tienen un coeficiente intelectual por arriba de la media. ¿Cuál es el problema? Que tienen tantas cosas en la cabeza que no las pueden organizar. Entonces de pronto uno como adulto ya, ¿no? Empieza a hacer una cosa y no la terminó y empezó a hacer otra, y no la terminaste y empezás a hacer otra, y de pronto no puedes terminar de estudiar, de pronto cambias repetitivamente de trabajos. ¿Sí? Porque no podés encajar, porque no te cuesta concentrarte, porque llega un momento en que te aburrís, o sea, todo te aburre. María Eugenia, contame de tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Jeremías. ¿Cuántos años tienes? 7. Contame de él. Bueno, mi hijo tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Llegué a cada fundación porque él el año pasado casi me lo corren del jardín porque no lo aguantaba. El primer mes ya estuvo sentado solito, aislado del grupo, porque era de todos los días, vos vas a la escuela todos los días que él hizo tal cosa, que le pegó a él, que se levantó 10 veces del grado, hasta incluso se escapa, porque no puede estar haciendo sus cosas. Era ir todos los días a hablar con la directora. Inclusive ya al último han hecho juntas de firma de padres que no querían que mi hijo vaya a la escuela. Y yo al último ya estaba saturada con tantas cosas que lo terminé de sacar antes de tiempo. Presenté un certificado médico de que estaba enfermo. Y él no fue a su graduación de jardín, nada, y él estaba contento porque no había ido, ¿no? Yo pensaba, bueno, va a extrañar la escuela, la maestra, algo, ¿no? ¿Tenés 3 hijos? Tengo 3 hijos con TDAH. ¿Cómo los llevas? Y es una tarea del día al día, desde las tareas de la escuela, la organización en casa, tenés que estar pendiente todo el tiempo porque ni los dientes se cepillan solos, ¿me entiendes? Entonces tenés que estar todo el tiempo remarcando las cosas que se tienen que hacer. ¿Cómo te diste cuenta que tus hijos tenían TDAH? Comencé con la mayor, que hoy tiene 9 años, pero llegado al nacimiento nos encontramos con que la nena no dormía, y dormía 45 minutos y se despertaba, y estaba más de 1 hora despierta, y se dormía 30 minutos y se despertaba. Bueno, cuando empezó a caminar, no a caminar, a gatear, tenía 9 meses, no caminaba, corría a la silla, se subía a la silla, de la silla a la mesa, o se subía y escalaba a la biblioteca que tiene 2 metros de altura y se trepaba arriba y de ahí arriba me gritaba. Sobre todo en un momento crítico que fue para mí, que un día estaba sentada tomando mate y la nena empezó a dar vueltas a la mesa y yo empecé a contar las vueltas. Conté 37 vueltas y ella no paraba. Entonces yo me paré de frente, me agaché y la abracé, y ella lo único que hacía era sacudir las manos y decía: no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Entonces yo dije, bueno,
desesperada de empezar a buscar una solución, porque era todo el tiempo esas situaciones de ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir. He pasado mucho, he caminado mucho para poder llegar al diagnóstico, hasta que finalmente llegué al diagnóstico, y cuando llegué al diagnóstico dije que no quería que a nadie más le pase. Porque es muy difícil. Es muy duro. ¿Y a vos como mamá cómo te ibas enfrentando con esa realidad? Y en ese año fue difícil, que vendría a ser el año pasado, porque yo no tenía el diagnóstico. Si bien la psicóloga me decía, él es hiperactivo, tenés que buscar el neurólogo que te lo diagnostique, te lo tiene que medicar. Pero yo iba neurólogos que me cobraban de 300 pesos más la orden, 500 pesos más la orden, 700, 1000 pesos. Y yo no podía pagar, porque no era una sola vez, sino que ya tenés que ir todos los meses a verlo. Entonces, ¿No tenías obra social? yo tengo la obra social, pero lo mismo tenía que pagar. Recién este año pude conseguir empezando las clases el neurólogo. Y apenas me vio el informe psicológico, tu hijo tiene TDAH. Hay que medicarlo, mamá, ahora cuando empiecen las clases tenés que medicarlo, para que él pueda andar. Comencé con la fundación haciendo unos folletos impresos en casa y repartiéndole los folletos a los papás de la escuela donde iba mi hija, donde veía que tenían características similares. Lamentablemente le había acertado y todos tenían TDAH. Comenzamos con la fundación, empecé a agrupar papás para unirlos dentro de la comisión directiva. Somos todos papás de chicos hiperactivos y empezamos a pensar en armar un proyecto de ley. Nos llevó más de un año armar el proyecto de ley. El TDAH es reconocido como un trastorno del neurodesarrollo, al igual que el autismo. Es más, el TDAH viene acompañado muchas veces de autismo, de Asperger, de TGD, trastorno de ansiedad, bipolaridad, trastorno obsesivo compulsivo, y hay muchos de ellos que son declarados discapacidad y que se reconocen los tratamientos. En el caso del TDAH no es discapacidad, no se reconocen los diagnósticos, no se reconoce el tratamiento. ¿Cuál fue la situación más dura que te tocó enfrentar con esto, más allá de lo del jardín? Y es todos los días, porque todos los días tenés que enfrentarte a la maestra. Porque a él de pésimo, tonto, loco, es todos los días que te lo tratan así. Que ya no sabes cómo más hablar, hacerle entender que es un problema lo que ellos tienen. No es que lo hacen porque uno los malcría, porque lo primero que ellos piensan es que uno los malcría. Vos vas en el colectivo por ahí, como me pasa a mí con mi hijo, que él va gritando, mamá, mamá, grita, llora, pero de la nada, ¿no? Y habla solo todo y toda la gente te va mirando en el colectivo como diciendo, ¿por qué no lo hace callar? ¿Por qué no le dice algo? Pero ¿Cómo te imaginas la vida de tu hijo? Está difícil que lo acepten. Más que todo que lo acepten.